Buenas noches, hermanos que nos escuchan y nos sintonizan en las redes sociales. Sean todos bienvenidos a un programa más de Liturgia Viva. En esta oportunidad tengo la dicha y la bendición de compartir micrófonos con mi esposa Jenny. Hola, Jenny. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y los que nos escuchan. Es una gran bendición poder... Es una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes en nuestro programa del Ministerio de Liturgia, Liturgia Viva. Así es, mi nombre es Luis Ramírez, somos del Grupo Judá. Y en esta oportunidad, mis hermanos, hablaremos del 9º mandamiento. No consentirás pensamientos y deseos impuros. Pero como lo hacemos siempre, antes de iniciar este programa, tenemos que ponernos en la presencia de nuestro Señor, invocando la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues para que Él nos tome y abra nuestros corazones. Así que les pedimos que nos acompañen con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, amado Dios, te damos gracias por tenernos acá una vez más reunidos. Te pedimos, mi Dios, que la luz de tu Espíritu Santo nos lleve por esos caminos que sabemos que nos vamos a encontrar contigo. Gracias, Padre, porque tu amor es tan infinito y tan grande que lo que tú quieres es que nosotros nos quitemos las máscaras, nos quitemos esos velos que muchas veces no nos dejan llegar hasta ti. Como dice tu palabra, Señor, enséñanos a cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Y así, Padre, también pedirte que en esta lucha diaria espiritual también tú nos acompañes, porque tú nos quieres como esos cristianos y esas personas rectas de corazón que luchan día a día y que somos agradables a ti. Gracias, Padre. Mamita María, te pedimos a ti también que nos cubras con tu manto y así como lo haces siempre, que nos indiques el camino por donde tenemos que seguir para encontrarnos con tu Hijo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, tómanos, abre nuestros corazones. Te pedimos por los hermanos que nos escuchan y nos ven, por nosotros también, Señor, para que así, como dice tu palabra, en donde 2 o más están reunidos, así es como tú te haces presente, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. Quedamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, pues en los programas anteriores hemos estado viendo la tercera parte, ¿verdad?, del catecismo de nuestra Iglesia Católica, y hemos estado abordando los 10 mandamientos que se refieren a la vida en Cristo. En el catecismo de la Iglesia Católica, los 10 mandamientos se dividen en 2 partes, una que se refiere a nuestro deber para con Dios, ¿verdad?, que se refiere al deber del hombre para con Dios, y prácticamente están incluidos el primer mandamiento, en donde nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Abarca desde el primero, al tercer mandamiento. Y la segunda parte se refiere a lo que San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, que la caridad es por tanto la ley en plenitud, y el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y comprende desde el 4º hasta el 10º mandamiento. Fíjense que los 10 mandamientos expresan los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia el prójimo. Y realmente nadie podría estar al margen de ellos, ninguno, aún los no bautizados no podrían estar al margen de ellos, porque están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Recordando esto, el 9º mandamiento se refiere: no consentirás pensamientos ni deseos impuros, pero en el Éxodo, en el capítulo 20, versículo 17, el Señor... En el Éxodo capítulo 20, versículo 17, nos dice la palabra de Dios: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codicies nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Por tanto, mis hermanos, este mandamiento se refiere y prohíbe la concupiscencia de la carne. Y según la teología cristiana, la concupiscencia se refiere al apetito sensible que contraria la obra de la razón humana. Lo que San Pablo identifica en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Y definitivamente esta concupiscencia procede del primer pecado de la desobediencia, que lo vemos en el Génesis 3:11. Y esta concupiscencia desordena las facultades morales del hombre, y aunque no es una falta en sí misma, sí nos lleva al pecado. Fíjense que hay una parte bien importante de lo que acaba de decir Jenny, y es que cuando ella dice o cuando se menciona que es la lucha de la carne que sostiene contra el espíritu, muchos creemos a veces que es imposible llevar o cumplir los mandamientos de Dios, y la verdad es que no es imposible. Siempre con la mano de Dios todo es posible, y el que es en esa lucha diaria espiritual, es en esa lucha en donde nosotros día a día tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? No es fácil también, pero cuando uno se agarra de la mano del Señor, todo es posible. Y yo cuando estaba leyendo nos estábamos preparando para este programa, yo decía, bueno, si hasta con el pensamiento, y así como dice el 9º mandamiento, ¿verdad? Pues no consentirás pensamientos impuros. Diríamos, bueno, entonces todos los días pecamos, todos los días. Pues sí, la verdad es que sí, la respuesta es sí. Pero el Señor en su misericordia nos va llevando por esos caminos en donde acompañados de Él podemos salir adelante. Y esta lucha, mis hermanos, quizás es una de las más férreas que nosotros tenemos en el día a día, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que también empaparnos, y nuestro ambiente también tenemos que ir cambiando cosas que muchas veces nos hacen caer en este pecado. Fíjense que San Juan distingue 3 especies de codicia o concupiscencias. La primera es la concupiscencia de la carne, la segunda es la concupiscencia de los ojos, y la tercera es la soberbia de la vida. Esto lo podemos encontrar en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 16. Y como dicen, bueno, ¿puedo pecar con los ojos? Sí. ¿Puedo pecar con la mente? Pues también, ¿verdad? Pues, pero como les digo, es esa lucha diaria, es esa lucha en donde tenemos que pedirle al Señor desde que abrimos nuestros ojos que Él nos acompañe. Y como les decía, ese ambiente, rodearnos, por ejemplo, de alabanzas, cuando vaya en el carro también, rodearme de alguna oración, de algún programa, de algo que siempre me tenga conectado con el Señor. Y así es como vamos a ir desechando las cosas que nos bloquean estar en presencia de Él, independientemente a donde estemos, ¿verdad? Y así es como Él también nos va a ir poniendo los medios. Ahora que estamos en un tráfico que ya no se sabe a qué horas va a haber un tráfico tranquilo, calles despejadas, por ejemplo, la desesperación, el estrés del día a día, la familia, los niños, el trabajo, etcétera. Pero en medio de todo ese estrés, en medio de todo ese mundo que corre y corre y nunca tiene tiempo para nada, el Señor siempre se hace presente, siempre podemos ver la luz del Señor, siempre podemos sentir su presencia, pero depende de ustedes y de nosotros, que nosotros lo busquemos también. Al inicio decíamos que este mandamiento forma parte de los deberes de nosotros con nuestro prójimo, que todo se reduce a la ley del amor, que Jesús le vino a dar plenitud. Y cuando hablamos de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, es donde Pablo da las indicaciones o habla de cómo cumplir el mandamiento del amor. Y fíjense que la palabra de Dios, Él les exhorta mucho a no amar las cosas del mundo. Y la palabra de Dios nos dice, pues toda la corriente del mundo es
codicia del hombre carnal, ojos siempre ávidos y gente que ostenta su superioridad. Fíjense que la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa realmente por la purificación del corazón. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 17, nos dice Jesús que de dentro del corazón salen las malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones. Quiere decir, mis hermanos, que esta lucha, ¿verdad?, por no caer en la tentación, ¿verdad?, de los deseos carnales y de cualquier otro tipo de inmoralidad, pasa por el corazón. ¿Por qué? Porque del corazón proviene todos los deseos del hombre. Y para esto, para poder vencer esta lucha cada día, Jesús nos lo enseña en las bienaventuranzas y menciona a aquellos bienaventurados, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Realmente los hombres de corazón limpio son aquellos que han sometido, ¿verdad?, su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente a lo que se refiere en el tema de la caridad, en el tema de la castidad o la rectitud sexual y en el tema del amor a la verdad y a la ortodoxia de la fe. O sea que existe un vínculo entre la pureza del corazón, del cuerpo y de la fe. ¿Cómo están conectadas? ¿Verdad? Exactamente. Pues, todos estos elementos. Y como dice Jenny, lo que estaba viendo ahorita o lo que estábamos abordando en este momento está en el numeral 2518 de nuestro catecismo. Porque los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, decía, principalmente en estos tres dominios. Mis hermanos, yo no puedo ser un hijo de Dios si yo no tengo caridad en mi corazón. Si yo veo de menos a alguien, sea quien sea. Si yo le hago una mala mirada a una persona que se me acerca a pedir mi ayuda, esté donde esté. No puedo ser un hijo de Dios o no puedo llamarme cristiano si yo no, como esposo o como esposa, no mantengo esa castidad o esa rectitud sexual, no solamente en el acto en sí sexual de esposos, sino que también con la mente y con nuestros ojos, como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que tener un dominio propio, que es uno de los también de los exactamente, ¿verdad? De los frutos del Espíritu Santo, ese dominio propio en donde ahí yo puedo caer fácilmente. Y definitivamente también el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Amar a mi iglesia, conocerla mucho más y amar esa verdad que está en ese manual que el Señor nos dejó, que es la Biblia. Esa es la verdad para nosotros. Fíjense que en este punto, en el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe, San Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 15, nos dice: todo es limpio para los limpios, mientras que para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio. Hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que, mis hermanos, ese es solo el inicio de este programa, ¿verdad? Pues recordándole que estamos tocando el 9º mandamiento: no consentirás pensamientos y deseos impuros, ¿verdad? Estamos en el numeral, en este momento en el 2518, en donde nos hablan sobre la sexta bienaventuranza que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 8, que habla sobre los corazones limpios. Mis hermanos, tenemos que hacer una pausa. Les pedimos que no nos cambien y regresamos en unos momentos. Mis hermanos, regresamos a nuestro segundo bloque. Estamos hablando del 9º mandamiento, ¿verdad? En el primer bloque hablamos que para cumplir este 9º mandamiento, que se refiere a no consentir pensamientos ni deseos impuros, necesitamos una pureza de corazón. Necesitamos no solo la pureza de nuestro corazón, sino también de nuestro cuerpo y de nuestra fe.
Fíjense que este mandamiento se refiere a pensamientos y deseos, estamos hablando de pecados internos. Estos pecados internos son los que salen del corazón del hombre, que lo hablábamos en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Cuando Jesús nos dice, mire, cuídense de lo que sale del corazón del hombre, más de lo que entra, ¿verdad? Y dentro de los pecados internos podemos dividirlos en malos pensamientos, ¿verdad? Malos deseos o el gozo pecaminoso. Fíjense que dentro de los malos pensamientos nos referimos a la representación imaginaria de un acto pecaminoso aunque no lo realicemos, ¿verdad? Es pecado mortal si se refiere a materia grave o se busca o se consiente deleitarse en ella. Cuando hablamos de malos deseos, es un deseo interior de una acción pecaminosa que puede ser genérica, con la cual la persona se complace. Igualmente, no coincide con la intención de realizarlo, ¿verdad? Pero sí se acaricia ese deseo y se acaricia también ese mal pensamiento. Y está también el gozo pecaminoso, que ahí sí es la complacencia deliberada en una mala acción, ya sea por otros o por uno mismo. ¿Y saben lo que hace el gozo pecaminoso? Que renueva el pecado en el alma. O sea, el gozo pecaminoso no quiere decir de que yo voy a hacer ese acto o yo voy a llegar a realizar ese pensamiento o ese deseo que hay en mi corazón. Sino que la persona siente satisfacción. Sino que puede ser que yo no lo realice, pero mande a otro a realizarlo, y eso me da placer a mí. Entonces, es bien delicado porque, fíjense bien la palabra, renueva el pecado en el alma. O sea, estamos renovando pecados al consentir el gozo pecaminoso. Y fíjense que estos pecados internos son bien delicados para las personas que buscamos el trato y la amistad con Dios. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque los cometemos con mayor facilidad. Esto quiere decir que consentimos nuestra voluntad para realizarlos y las tentaciones son más frecuentes. Y la segunda, porque les prestamos menos atención, porque a veces por ignorancia o por complicidad no queremos reconocer los pecados. Entonces, esto nos hace estar confesando probablemente un pensamiento que se convierte en un pecado venial. Lo estamos confesando, y esto nos puede llegar a deformar la conciencia. Y esto es bien delicado, porque cuando nosotros estamos admitiendo un pecado venial, esto puede dar lugar a falta de caridad, a resignarme con frecuentes tentaciones, sin el menor deseo de luchar tenazmente contra ellas. Y puede llegar incluso a no querer reconocer los pecados internos y los empezamos a cubrir con razones sin razón, que acaban confundiéndonos mucho más la conciencia. O sea que el tema de estos pensamientos internos, como nadie los mira, solo los creo yo, los acaricio yo y los cometo yo, son como esos pecados que no son tan escandalosos, pero que me pueden llegar a deformar mi conciencia. Por tanto, yo puedo estar poniendo en riesgo la pureza de mi corazón, la pureza de mi cuerpo y la pureza de mi fe. Tú comentabas algo también y hablaste sobre el sacramento de la confesión. Recuerdo que en una homilía, escuchando a Monseñor Colindres, decía que esta era una de las... Decía, cuando le daba pena a la persona llegar a confesar el mismo pecado y le decían a él, entre comillas, como fuera de la misa, mire, es que me da pena, o fuera del sacramento, mire, me da pena. Y Monseñor Colindres decía en esa homilía, es que ese es el chiste, decía él.
Ese es algo, esto es uno de los que busca, es uno de los objetivos que busca la confesión, que la persona también nos sintamos, con esa pena de llegar a decir y ahora otra vez lo mismo. Y muchas veces podemos caer, según nosotros, que voy a ir a otra parroquia donde no me conocen, pero el que no podemos engañar es a Dios, mis hermanos. Entonces hay personas que andan de parroquia en parroquia confesando el mismo pecado y hasta llega un momento en que quizás ya no hayan ni a dónde ir, pero nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Porque a Dios no lo vamos a engañar y Él sabe cómo está nuestro corazón. Y como decía Jenny, es una situación en la que solo yo la conozco, solo yo la puedo acariciar, solo yo lo pienso, ¿verdad? Pero Dios sabe cómo está nuestro interior. Y no debemos de olvidar el término de concupiscencia. Como decíamos en el bloque anterior, ¿verdad? Esto se refiere al deseo, a la inclinación al mal que todos traemos desde el pecado de Adán y Eva, que nadie está exento de la concupiscencia. Es importante también que reconozcamos que no somos dioses, que yo estoy expuesto a caer en la tentación y que mi propia carne me inclina también al mal. Fíjense que en realidad la concupiscencia, es decir, la inclinación al mal, en sí no es pecado, ¿verdad? Sin embargo, sí inclina a que yo caiga en el pecado. Y lo peor es que lo engendra cuando no se somete a la razón iluminada de la fe con la ayuda de la gracia. Fíjense que esto es bien interesante porque nos lleva a pensar que todas las tendencias que experimentamos pueden ser naturales y que no hay nada malo en dejarse llevar por ellas. Y yo aquí me ponía a pensar, por ejemplo, todos estos movimientos que quieren llegar a legalizar leyes antinaturales, ¿verdad? Estamos hablando de matrimonios del mismo sexo, estamos hablando incluso cuando dicen el término, por ejemplo, miren, si es que tener sexo es una necesidad. Es que no es una necesidad, pero en el pensamiento del hombre se acaricia tanto esa idea que me lleva a pensar que esa es una ley natural, el tener sexo. O querer hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, ¿verdad? No solamente en un acto sexual, sino que también en ¿cómo es que se llama? Probar sustancias, ya sean medicamentos, drogas, alcohol, etcétera, ¿verdad? Pues que pueden, obviamente no pueden, sino que dañan tanto mi mente, mi corazón, en fin, todo. Pero el hombre lo ve como algo natural, como decía Jenny. El hombre lo ve como algo, a eso le llama el mundo disfrutar de la vida, cosa que para Dios no lo es. Y le damos esa rienda suelta a nuestro pensamiento siguiendo esas corrientes que el mundo, que Satanás nos pone en bandeja de plata, ¿verdad? Pues creyendo, haciéndonos creer que ahí está la felicidad. Y ahí es donde vamos a encontrar todo menos la felicidad. Vamos a encontrar vacío, vamos a encontrar decepción, vamos a encontrar tristeza, vamos a encontrar de todo menos la felicidad, porque la felicidad pura, la felicidad verdadera es Dios, es Jesucristo. Entonces, pero esas son las trampas, mis hermanos, que el mundo nos hace creer que eso es normal, hacer con mi cuerpo, incluso abortar, ¿verdad? Como les decía anteriormente, probar con otras experiencias, dice el mundo, para que nosotros nos demos cuenta hasta dónde podemos llegar, pero lo que estamos haciendo es destruyéndonos a nosotros mismos. Y por eso nuestra iglesia nos exhorta mucho a que en temas, por ejemplo, de lesbianismo, de homosexualismo, no excluir a nuestros hermanos, sino al contrario, ayudarlos a dominar esa inclinación al pecado que ellos tienen. Y esto, ¿por qué? Porque la concupiscencia, es decir, la inclinación al mal, ha torcido su conciencia. Entonces, eso es lo que para ellos es natural, realmente no es natural, porque ahí viene la voluntad del hombre.
Ahí viene la inteligencia y la voluntad del hombre que la somete al amor de Dios, que la somete a la ley natural de Dios. Y vemos esto como consecuencia al final. Todas estas pensamientos torcidos al final son consecuencias de pecado y es importante aprender a dominarlos, pedirle al Señor la virtud del dominio propio, y si nosotros solos no podemos, pues venir y buscar ayuda en personas que nos van a ayudar a luchar contra las acechanzas, los pensamientos. Recordemos que Dios en su palabra dice: el demonio es un ladrón y solo viene a robar, matar y destruir, ¿verdad? Y es el que está haciendo que tantos pensamientos estén torciendo leyes naturales. Muchas veces, mis hermanos, nosotros, estos pensamientos nos venden, ¿verdad? No solamente en esa parte, sino que en el deseo excesivo de ir a comprar también, el llenarnos de cosas materiales, también, ¿verdad? Uno cualquiera, mire, pero eso no es malo. Claro, no es malo cuando yo tengo control de todo esto, pero cuando por alguna tristeza o por alguna situación por la que esté pasando, yo me siento satisfecho o entre comillas feliz haciendo eso, no solamente en comprar, en comer excesivamente, etcétera. Ahí es donde también nosotros tenemos que poner nuestras alertas, ¿verdad? Pues porque estamos hablando de abortos, estamos hablando de deseos sexuales fuera del matrimonio, pero también hay otras situaciones en el día a día. Fíjense que hemos torcido hasta la manera de comer. O sea, ustedes pueden ver, salen a la calle y hay un establecimiento que vende comida rápida, que ha distorsionado, o sea, se ha distorsionado totalmente el concepto, por ejemplo, de una hamburguesa o de un sándwich, ¿verdad? Algo que quizás era tan sencillo, ahora se ha vuelto un festín de gula, porque se le mete de todo y al final no termina disfrutando ni la carne de la carne hecha con un determinado proceso, porque le mete, qué sé yo, carne al pastor, qué sé yo, le mete chips. Entonces estamos deformando hasta nuestra manera de alimentarnos. Fíjense que hay personas, y yo pues me incluyo en estas, y gloria a Dios que el Señor abrió mi mente a través de este programa, porque yo era una de las que decía: ay, es que a mí me encanta comer y yo lo disfruto. Es que me da placer comer, pero fíjense que llega un momento en el que a veces nosotros vamos acostumbrando a nuestro cuerpo a recibir más y más. Y llega un momento en que ya lo que puede ser una comida normal se vuelve quizás probablemente ya una gula, porque le metemos esto, le metemos lo otro, y no terminamos disfrutando ni una cosa ni la otra. Entonces también tiene que ver con nuestra manera de comer, de beber, ¿verdad? De tantas cosas que hacemos día a día, en donde lo que es o lo que pareciera ser antinatural, o lo que es antinatural, lo empezamos a volver natural, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Así es. Y recordemos también, mis hermanos, que como cristianos tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Somos ese templo que lo tenemos que luchar, o tenemos que luchar día a día por tenerlo presente en nuestro interior, día a día, cuando comulgamos, ¿verdad? Pues en el día a día, cuando oramos y pedimos la presencia del Señor. Así que eso que no se nos olvide. Mis hermanos, tenemos que ir a la segunda pausa. En la tercera, segunda pausa y en la tercera parte del programa. Así que vamos a regresar en unos momentos. Vamos a seguir hablando del 9º mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Ya volvemos. Mis hermanos, seguimos con la tercera parte de este su programa Liturgia Viva, en el cual estamos hablando del 9º mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. En el primer bloque recapitulamos sobre cómo están divididos los mandamientos, ¿verdad? En el bloque anterior estuvimos hablando también sobre ese pecado interno
que cómo puede ir deformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, y que obviamente no es agradable a Dios. Y en este tercer bloque pues vamos a hablar sobre el combate que tenemos y las armas que Dios nos da para mantenernos en esa línea, porque Dios lo que quiere es que seamos rectos, que seamos puros, y si es posible de la mano de Él. Fíjense que en el numeral 2520 del Catecismo de nuestra Iglesia nos habla sobre el poder que tiene el bautismo. Y ese es uno de los elementos por los que nosotros podemos combatir el seguir luchando para ser puros. Que no se nos olvide, mis hermanos, cuando usted tenga esas debilidades, cuando tengamos esas debilidades, cuando tengamos esos pensamientos o empecemos a sentir ese cáncer que corroe en nuestro corazón, ¿verdad? Pues la concupiscencia, que cuando nosotros fuimos bautizados, el Señor nos da la gracia de la purificación de todos los pecados. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que ahí es donde empieza nuestra lucha, ¿verdad? Pues contra la concupiscencia de la carne y de esos apetitos desordenados, ¿verdad? Con la gracia de Dios nosotros lo podemos conseguir. Entonces, que no se nos olvide, somos bautizados, somos hijos de Dios, podemos invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? Pues, pero el hecho de ser bautizados, mis hermanos, eso a nosotros la mayor parte del tiempo se nos olvida y lo pasamos por alto. Y ahí es donde el Señor viene con su Espíritu, y ahí es donde entramos nosotros a ser parte de su iglesia, empezamos este caminar, ¿verdad? Y eso tiene un gran poder. Recordemos que el ser bautizados no nos hace santos, nos hace hijos de Dios, pero es cuando empieza nuestra lucha con la carne y con, como decía mi esposo, con todos esos apetitos desordenados. ¿Y cuáles son las herramientas que la iglesia nos da para luchar y lograr ser puros de corazón, que es la base para poder cumplir este mandamiento? Y uno de ellos es mediante la virtud y el don de la castidad, porque a través de la castidad amamos con un corazón recto e indiviso, ¿verdad? Tenemos también la pureza de intención, practicar la pureza de intención, que esto lo que quiere decir es buscar el fin verdadero, ¿verdad? El fin verdadero del hombre con una mirada limpia, ¿verdad? El fin o la pureza de nuestras intenciones, y realizarlo todo según la voluntad de Dios, es decir, como decíamos en el bloque 2, someter nuestra inteligencia y nuestra voluntad a la de Dios. También podemos luchar, ¿verdad? Pues mediante la pureza de la mirada exterior e interior, mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos. La vista despierta la pasión de los insensatos, dice el libro de Sabiduría en el capítulo 15, versículo 5. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que estas son las armas que nosotros podemos tener para luchar cuando sintamos esa intención de actuar o de pensar de una manera que no le agrada a Dios, ¿verdad? Y cuando se habla de castidad también no solamente se habla de la parte sexual, sino que de todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues pensamientos, intenciones. Y me gusta algo que dice aquí, mediante la pureza de la intención, que realizar en todo la voluntad de Dios. Mis hermanos, si usted tiene ratos de no hablarle a alguien, si usted tiene ratos de no visitar a un enfermo, si usted tiene buen tiempo de no decirle a alguien te amo, hágalo. Eso le va a ayudar a usted para quitarse esas piedritas o esos obstáculos que tenemos en nuestro corazón, y nos va a ser más agradables a Dios. Pero el hecho es que no hacerlo por compromiso. Quizás en un principio nos cueste un poco, pero conforme nosotros lo vayamos practicando, ¿verdad? Pues también eso se nos va a nosotros a volver un hábito, y lo vamos a hacer de corazón después. Pero esto es algo, por eso dice, esa intención
que realiza en todo la voluntad de Dios, y eso a Dios le agrada, y usted no sabe la bendición y la felicidad que usted le está llevando a esa persona que está recibiendo ese gesto de amor. Y la otra herramienta es la oración. Recordemos que como cristianos nada podemos hacer si no es a través de la oración, y nada podemos hacer, como nos decía Jesús, si no es por mí. Amén. ¿Verdad? Entonces, en la oración nosotros también podemos pedirle al Señor las gracias y los dones para luchar contra todos esos pensamientos. Recordemos que si nosotros vemos, nos movemos en ambientes sociales en donde nada es puro, por ende, como dice, no sé si es el dicho o el refrán, el que con lobos anda, aullar aprende, ¿verdad? Entonces, si a nosotros nos falta el dominio propio, yo creo, mis hermanos, que lo principal es que tengamos una oración sincera con el Señor, ¿verdad? Si nosotros nos falta el dominio propio, ¿verdad? Pedirle al Señor, yo realmente soy débil, ¿verdad? Pero yo quiero salir de eso. Al final es la intención que nosotros también ponemos en esa oración de querer salir de esos pecados de pensamiento, ¿verdad? Y de deseo. Y el Señor hará el resto. Pero también tiene que ver mucho nuestra voluntad, ¿verdad? Recordemos que en la voluntad del hombre no entra Dios. Y si nosotros también tenemos el deseo de convertir nuestra vida, de cambiar nuestra mente, nuestro corazón, también tenemos que hacer el mínimo esfuerzo de apartarnos, ¿verdad? De aprender a decir no, ¿verdad? Porque si nosotros queremos un cambio de vida, no podemos seguir ni viendo, ni escuchando, ni moviéndonos en los lugares en donde no nos corresponde y en donde Dios ya no nos quiere. Fíjense que San Agustín en sus escritos de confesiones decía lo siguiente. Decía, creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito, que nadie puede ser continente si tú no se lo das, y cierto que tú me lo dieras, si con interior gemido llamase a tus oídos y con fe sólida arrojase en ti, mi cuidado. Fíjense que qué palabras tan bonitas, porque San Agustín primero reconoce que cómo era su forma de pensar y que creía que era con sus propias fuerzas, pero después dice que no, ¿verdad? Pues que se dio cuenta que la fe sólida arrojase en ti mi cuidado, o sea, tengo que entregarle todo esto al Señor, porque yo solo no voy a poder. En el numeral 2521 del Catecismo nos habla del pudor. Dice, la pureza exige el pudor. Esta es una parte integral de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. Y fíjense que también el Catecismo nos dice que el pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Qué importante, mis hermanos, es esa palabra pudor, que quizás la venimos escuchando de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, y quizás a muchos sobre todo a las adolescentes, ¿verdad? Ni le entienden en estos tiempos, pero creo que a más de alguna abuelita nos dijo, niña, niño, tened pudor, ¿verdad? Y realmente cuando vemos lo que significa el pudor es la intimidad de cada persona, y vemos cómo eso se ha perdido ahora, que entre menos ropa el mundo te hace valer más, ¿verdad? Entre menos o entre más enseñes, más vales para el mundo. O sea, ¿qué pensamientos tan torcidos estamos teniendo y a dónde está llevando a nuestros adolescentes, ¿verdad? No hay pudor ni siquiera en las letras de las canciones. O sea, ya no hay intimidad en las letras de las canciones, ya no se esconde nada, todo se dice a palabras, digámoslo, claras, ¿verdad? Pero realmente son
textos de canciones sin ningún pudor, que no dejan nada a la intimidad, pues, o sea, no. Claro. No, y no dejemos, bueno, y no hablemos también, bueno, podemos hablar también de las redes sociales, mis hermanos. Todo lo que se publica, todo lo que vemos en las redes sociales, en Facebook, en donde el mundo se comunica ahora, ¿verdad? Pues cómo se usan y la mala influencia que tienen estos medios también. Y mire, si usted tiene algún sitio que lo tiene ahí como usted lo está como siguiendo, favorito, o alguna persona que pasa faltándole respeto a medio mundo, mi hermano, elimínelo, bórrelo. Eso en un principio quizás se va a sentir mal o va a decir voy a hacer sentir mal a la otra persona. No, mi hermano, si eso es algo que usted siente que se está metiendo en esa corriente, si es algo que está influyendo en su forma de pensar, su forma de ver las cosas, elimínelo. Es más, le voy a decir, si usted entrara a estos sitios de comunicación social, lo perturban, le quitan la paz, le quitan su tranquilidad, ya no lo haga. No se va a detener el mundo por eso, no se va a morir por eso, ¿verdad? O lo hace empezar a tener una doble vida, ¿verdad? Una vida dentro de la comunidad en la que está creciendo y otra vida en su trabajo, otra vida con su familia, otra vida con sus amigos. Empieza a torcer su conciencia. Esto de torcer la conciencia realmente a mí me ha impactado, ¿verdad? En este programa porque es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos viendo cosas antinaturales como naturales y queremos que el colectivo las acepte porque yo así lo pienso y porque es mi libertad de expresión, ¿vea? Y no, ¿verdad? Nos llama también este mandamiento a amar a los que están confundidos, ¿verdad? Porque todos, absolutamente todos, traemos en nuestra carne la inclinación al mal. Unos unos aprenden a dominar más, ¿verdad? Sus deseos, sus pensamientos, otros serán más débiles, pero lo importante es que todos somos hermanos y que debemos abrir nuestro corazón y buscar ayuda, porque realmente esto nos puede llevar a una muerte, no solo una muerte espiritual, sino que a una muerte física, ¿verdad? El estar albergando pensamientos que no vienen de Dios y sobre todo pensamientos o deseos que me satisfacen, ¿verdad? Fíjense, mis hermanos, que estábamos hablando en estos momentos de las redes sociales y cómo es la sabiduría de nuestra iglesia, porque el catecismo, que es donde nos basamos nosotros como católicos con nuestra doctrina y nuestra fe, dice en el numeral 2525. Y les digo la sabiduría de la iglesia porque cuando se elaboró el catecismo no existían redes sociales. Fíjense lo que dice el 2525. La pureza cristiana exige una purificación del clima social, obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. La pureza de corazón libera del erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y las imágenes indecorosas. Imagínense lo que dice, y esto fue escrito hace más de 25 años, ¿verdad? No existía todo lo que estamos viviendo ahora en cuestiones de medios de comunicación, y a la sabiduría de la luz del Espíritu Santo hablando a través de nuestro magisterio, ¿verdad? Y vamos a finalizar pues con el numeral 2527 que dice: la buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción, siempre amenazadora del pecado, purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos con las riquezas de lo alto, fecunda, consolida, completa y restaura en Cristo como desde dentro de las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad. Mis hermanos, siempre los invitamos para que
tomemos el catecismo y a la luz del Espíritu Santo lo meditemos, lo oremos, ¿verdad? Pues porque a cada uno el Espíritu Santo y Dios nos va a hablar de manera distinta. Nos va a quitar el velo que tenemos nosotros, cada uno, y nos va a hacer ver las cosas que Dios quiere que veamos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido pues una bendición poder estar con ustedes. A los que nos ven, a los que nos escuchan, esperamos que el Espíritu Santo haya abierto sus mentes, sus corazones, que les haya hablado sobre este 9º mandamiento, tanto como a nosotros lo ha hecho. Y definitivamente pues Dios no se equivoca. La riqueza de la iglesia con la cual, la riqueza del Espíritu Santo, que fue el que guió la obra del Catecismo de la Iglesia Católica, pues es la promesa de Jesús, ¿verdad? Que estaría con nosotros, ¿verdad? Que la iglesia, todos somos el cuerpo todos somos iglesia, ¿verdad? Y pues hace más de 25 años, pues el Espíritu ya había hablado sobre lo que estamos viendo en este momento. Y nada más, pues recordar que nos pueden acompañar a nuestras misas comunitarias, ¿verdad? En la Iglesia de la Transfiguración todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Y también tenemos en San Juan de la Cruz, ¿verdad? En Villa del Mar. También tenemos en la parroquia Divino Niño, en la colonia Escalón. Y también en la parroquia Monseñor Oscar Romero en la Miramonte. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga.